Hola, mi nombre es Leticia y nosotros somos el grupo 27 de Teoría 1. Nosotros vamos a presentar los experimentos del Laboratorio 2 de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. Como objetivos para el primer experimento tenemos ver cómo un campo magnético genera una fuerza sobre un cable con corriente, estudiar cómo cambia esa fuerza si varía la corriente o la longitud del conductor utilizando la fórmula de la fuerza magnética. Para el experimento 2, inducción electromagnética de una bobina, tenemos generar corriente en una bobina al mover un imán cerca, aplicar la ley de Faraday para explicar la corriente inducida, comparar los datos reales con los resultados teóricos usando Lawyer Pro. Y finalmente, para el experimento número 3, tenemos observar cómo un campo magnético variable induce corriente en un anillo, ver qué tanto se lanza según el tipo de anillo y si hay barra de hierro, y aplicar la ley de Lenz para entender por qué algunos se repelen y otros no. Para el experimento uno necesitamos de un alambre dentro de un campo magnético. Variando la corriente y la longitud de cada conductor, obtenemos diferentes masas y diferentes fuerzas magnéticas. La pregunta uno: ¿es lineal la relación entre la corriente y la fuerza? Esto es correcto, debido a que el alambre y el campo son perpendiculares. Y además despejando la intensidad, nos queda que la fuerza entre la intensidad es igual al campo por la longitud, lo cual son valores constantes. En conclusión, la fuerza magnética es proporcional a la intensidad. Lo mismo sucede si despejamos la longitud. Para la pregunta 2 y la pregunta 3 recurrimos a un programa de Python, el cual toma las corrientes, la fuerza y las longitudes, los reemplaza en la función de regresión lineal y nos da los elementos para armar la ecuación de cada gráfica, además de un coeficiente que nos dice qué tan exacta es esta aproximación. Para obtener los campos en cada caso necesitamos de las pendientes de cada gráfica e igualarlas a los valores constantes que se puede obtener de la pregunta uno. Despejando, obtenemos dos campos. En conclusión, estos campos deberían de ser iguales, porque esto es generado por el imán y esto no depende del alambre ni de la corriente. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Arturo y para esta ocasión me toca experimento 2. Inducción electromagnética de una bobina. En primera instancia tenemos los resultados experimentales del campo máximo, el campo mínimo, la corriente máxima y la corriente mínima, el periodo, las resistencias, el número de vueltas y el radio de bobina. Estos dos en sí se obtienen desde esta gráfica que hasta acá. Entonces que hemos pasado aquí. Ya, pero usted no le pregunta a uno. ¿Por qué la rigidez del imán se produce una corriente? Porque el fenómeno que explica esto básicamente es la inducción electromagnética, lo cual es explicada por la ley de Faraday, la cual establece que se genera una corriente eléctrica cuando un circuito cuando hay una variación del flujo magnético. En este caso, bueno, el flujo magnético puede variar de tres formas, ¿no? Cuando el campo magnético es variable, cuando el área es variable, o cuando el ángulo entre el campo magnético y el plano del espía, en este caso el plano del imán, se va cambiando con el transcurso del tiempo. Y justamente para este caso es eso, pues el ángulo entre el campo magnético y el imán va cambiando. Bueno, sería su vector área y la dirección del campo más que nada, lo cual provoca que haya una variación en el flujo y por ende una corriente inducida. Punto 2, determinar el periodo de la velocidad angular usando los datos experimentales. Usamos del segundo 3 a 4, donde es un segundo, y en ese segundo hay 6 ciclos. Consideramos que el periodo de todo caso es un sexto. La frecuencia puede ser, como es la inversa, serían 6 Hz, y pueden calcular la velocidad angular 12 pi rads. Utilizar la IFAD para obtener el valor de corriente y pico. En fórmulas básicas iniciales. Después están los datos del problema. Claro, también se define cada una de las variables. Y acá está el desarrollo. No hay mucha ciencia acá porque es básicamente reemplazar. Cabe mencionar que para que la corriente sea I pico, o sea, sea máxima esa corriente, el término sen de WT también debe ser máximo. Por ende, como es seno, la expresión máxima de seno, ¿cuánto es? Es uno. Se reemplaza así nomás. O sea, y conseguimos que la I pico es igual a 3,85 miliamperes. Teórico, pero en la forma experimental se obtiene que el valor es 4,025 mA, lo cual no está muy lejos, la diferencia no es tanta, es básicamente un poco de diferencia, y esto es debido al ruido de los datos experimentales. Pregunta 4, pregunta de programación, utilizar la ley de Faraday para hallar la corriente, o la función de la corriente IT. Para esto, tenemos esto. Primero nos piden graficar el campo experimental versus tiempo, que es este. Para esto el código, en muchas ciencias se importan los datos del CSV nomás. Para el ajuste sí fue un gran desafío, sinceramente, para mí, en el cual consideramos aquí, el único cambio que hacemos acá al código es que la frecuencia, o sea, el factor B sea constante, o sea, en este caso creo que si me equivoco es Isker, si no me equivoco se le considera, y resulta así.
siendo el ajuste senoidal la línea de color naranja. Y después nos piden justamente obtener lo que nos piden, la función campo. No, perdón, función corriente, perdón, la corriente. En función del tiempo y obtenemos esto. Es el mismo código, solamente que al final se le agrega la función, la derivada, y ponen después la función, lo que es la corriente, donde se reemplaza esta derivada multiplicado por las variables, el número de espiras, el lag y la resistencia. Y también tenemos la al final, que justamente es la corriente expuesta, experimental, la de azul y la de verde, como decimos anteriormente, la de la verde, o sea, la corriente azul es la corriente experimental y la de verde es la corriente ajustada. Justamente la acción experimental, la azul, donde hay una gran cantidad de ruido, por eso tiene esa forma. Pasando eso justamente a las conclusiones, donde se puede lograr la ley del Faraday para aplicar la corriente inducida, y se logró comparar justamente los datos obtenidos, tanto teóricos como los experimentales, donde su diferencia es demasiado poca. Para el experimento final, primero voy a mostrar un video donde se ve cómo se comportan los diferentes anillos al usar el lanzador. Sí. Ya. Sí. No sale. El de cobre. Para la primera pregunta, explique el principio de funcionamiento del lanzador y la función que cumple la barra de hierro. El lanzador de anillos funciona gracias a la inducción electromagnética. Al presionar el interruptor, una corriente intensa fluye por la bobina del lanzador, lo que genera un campo magnético variable. Ese cambio en el campo magnético hace que se genere una corriente en el anillo, tal como lo explica la ley de Faraday. Esa corriente inducida, a su vez, genera su propio campo magnético que, según la ley de Lenz, se opone al campo original, produciendo una fuerza de repulsión entre la bobina y el anillo. Esa repulsión es la que hace que el anillo sea lanzado. La barra de hierro es generar una fuerza de repulsión más fuerte. ¿Por qué? Porque el hierro es un material ferromagnético y su presencia en el centro de la bobina aumenta la intensidad del campo magnético, lo que hace que incremente la inducción electromagnética en el anillo, lo que genera una corriente mayor y por lo tanto una fuerza de repulsión más fuerte que hace que el anillo sea lanzado más lejos. Para la segunda pregunta, si fuese a cambiar el anillo de cobre por uno con el doble de grosor, ¿cómo cambiaría el resultado experimental? El resultado dependería también del balance entre la corriente inducida y el peso del anillo, porque aunque un anillo más grueso podría permitir que fluya más corriente porque tiene menor resistencia, también hay que tomar en cuenta que también tendría más masa, lo cual dificulta su lanzamiento. En el caso sin barra, definitivamente no sería lanzada porque si con el original no pudo, con el doble de grosor tampoco creo que pueda. Pero con barra de hierro tal vez sí se eleve, pero menos que el anillo original. Para la pregunta 3, ¿cómo cambiarían los resultados con una bobina con un mayor número de vueltas? Una bobina con más vueltas generaría un campo magnético más intenso al circular corriente, porque el campo se acumula con cada vuelta. Esto produciría una variación de flujo magnético más grande, lo que genera una fuerza electromotriz inducida más fuerte en el anillo. Por lo tanto, dependiendo también del anillo que se use, saldría disparado con más fuerza llegando más lejos. Y por último tenemos la pregunta 4, que es, ¿qué ocurrió al colocar el anillo hueco? ¿Por qué ocurrió esto? El anillo hueco, o partido en este caso, en ninguno de los casos es lanzado. Esto ocurre porque no puede circular corriente eléctrica en él, ya que al estar partido no forma un circuito cerrado. Y entonces al no haber corriente inducida no se genera un campo magnético que se oponga al de la bobina y por lo tanto no hay fuerza de repulsión que lo empuje para que salga disparado. Como conclusiones generales del experimento, tenemos que el funcionamiento del lanzador se basa en la inducción electromagnética y la ley de Lenz. Un campo magnético más fuerte genera una mayor repulsión. La presencia de la barra de hierro intensifica el campo magnético, mejorando el lanzamiento. Solo los anillos cerrados pueden ser lanzados y el tipo de material y la masa del anillo influyen en qué tanto se lanza.